Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Amada familia, que el Señor les bendiga aquí de vuelta en Radio Amanecer en Estudio. Gracias por estar ahí con nosotros nuevamente con el fin de crecer en el santo conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, esperamos que te encuentres bien, que tu vida vaya bien, que tu familia vaya bien, tu salud. Y si no es así, que puedas tener esa confianza puesta en el Señor, sabiendo que Él tiene fortaleza para que esperes, para que soportes, para que crezcas y puedas ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, en esa situación por la que estás atravesando en esta hora. Pero estamos contentos de que a pesar de cualquier sea la circunstancia, estás ahí con tu radio, estás ahí con tu dispositivo electrónico, en cualquier lugar del mundo que estés ahora escuchando. Que Dios te bendiga. Gracias por ser parte de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estaremos estudiando, martes 26 de noviembre, el hecho de creer y el nuevo nacimiento. Y como siempre, aquí está conmigo el pastor Roberto Matos, que ya mañana cumple sus 60 años. ¿Es así, pastor? 70. Te faltaron 10. Bueno, es bueno que diga cuántos son de verdad porque la gente va a creer que son 70, ¿eh? Quiero que sepas. Bueno, pastor, Dios te bendiga, cuéntame. Tú puedes estar seguro que si fueran 70 yo no estuviera aquí, ¿oíste? Estuviera jubilado ya. Hace rato. Bueno. Pero agradecemos a Dios, ya sean 70, ya sean 15, ya sean 30, ya sean 20. La edad que tengas, sea agradecido de Dios por su cuidado, por su bondad, por lo que haya hecho en tu vida y por la manera como te haya conducido y hayas permitido que cumpla su propósito en tu vida. De manera que hay que estar siempre agradecido delante de nuestro Dios. Estamos en el martes 26, el hecho de creer y el nuevo nacimiento, pastor, es el título que estudiaremos en este día. Bueno, vamos a orar para inmediatamente estudiar la lección que corresponde para este día. Amado Dios, gracias por tu palabra, te damos nuevamente en esta hora. Háblanos, Señor, al estudiar de la Biblia y permítenos entender este tema del nuevo nacimiento según se presenta en el Evangelio de Juan, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, viene a presentar inmediatamente unos textos muy interesantes. Por cierto, pastor, son textos que siempre utilizo cuando hay una campaña evangelística. Estos textos me gusta compartirlos con los amigos que asisten al programa porque esclarecen algunas ideas que algunos tal vez no tienen muy claras. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y según la pregunta que presenta el autor, ¿qué pasos se describen aquí para llegar a ser cristiano, líder? Aquí, de manera enfática, el evangelista Juan nos está presentando las maneras para poder ser hijos e hijas de Dios. Uh-huh. Aunque realmente todos los seres humanos por creación somos hijos de Dios, valga la aclaración, somos hijos de Dios porque Él nos creó, pero también debemos entender que el pecado le quitó ese derecho, le arrebató ese derecho a Dios de ser Padre nuestro, como Padre. Isaías 59:2 dice que el pecado trajo separación, ruptura, rompió el derecho, rompió lo que originalmente Dios había realizado en favor de la raza humana, de hacernos uno, de hacernos sus hijos. Y aquí ahora nos damos cuenta que para eso fue que apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para que todo el que cree en Él entonces reciba el derecho, reciba el permiso, la autoridad para ser hecho hijo e hija de Dios. Esto es, entonces, dice claramente aquí, los que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un proceso que debe realizarse en la vida de cada ser humano.
Y ya decíamos en lecciones pasadas que cuando Nicodemo se acerca a Jesús en el capítulo 3 y le habla a Jesús, le dice rabí, le dice maestro. Un maestro es un modelo a quien los alumnos o sus enseñados imitan. Maestro es alguien que enseña, que guía, que modela. Cuando Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, le está diciendo, quiero imitarte, quiero hacer las obras que tú haces. Pero Jesús enfáticamente le dice a Nicodemo, no es que cambies, no es que me imites, no es que hagas lo que yo hago, no es que trate de imitarme, porque tu naturaleza es pecaminosa. No son tus hechos lo que van a hacer lo que tú eres, sino tu naturaleza. Tú puedes ser mata de mango y no es posible que des aguacate. Es algo que está en tu naturaleza. Yo no soy pecador porque peco. Yo peco porque soy pecador. Si hay algo que está en mi naturaleza, el cambio que debe realizarse en mi vida es un cambio en mi naturaleza. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y es lo que aquí Juan nos está diciendo en el versículo 13, los cuales no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de hombre, de carne, sino de voluntad de Dios, sino que es Dios quien lo engendra, quien lo hace nacer, y ese nuevo nacimiento se da a través del Espíritu Santo cuando somos bautizados, quien desciende sobre nuestra vida y nos hace entonces, luego de creer, nos hace hijos e hijas de Dios. Ese es el proceso, esos son los pasos que deben darse en la vida de todo creyente para llegar a ser cristiano, para llegar a ser hijo e hija de Dios. Esa desconexión que se dio lamentablemente del Padre a partir del pecado que presenta Génesis capítulo 3, trajo esa desconexión de Dios. Cuando uno va al libro de Juan capítulo 8, usted nota que Cristo le dice a los fariseos, que por cierto, ellos dicen en un momento dado que son hijos, que ellos son hijos de Abraham. Y Cristo le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Vuestro padre es el diablo, dice claramente Jesucristo a los fariseos. O sea, Dios tiene hijos, pero Satanás también tiene hijos. Entonces, no todo mundo es hijo de Dios, porque hay personas que son hijos del diablo. Es interesante esto porque aunque suene un poquito fuerte y pesado, la Biblia presenta que mi nacimiento natural no me hace un hijo de Dios. No estamos hablando acá de que no seamos criaturas de Dios. Todo mundo es una criatura de Dios. Todos fuimos creados por Dios. Le pertenecemos por creación al Señor. Pero el pecado nos ha arrebatado del Padre. Y es interesante, pastor, disculpa que te interrumpa en esa parte, adelante. Que esas imágenes o esas ilustraciones, como yo también los suelo llamar en los momentos que comparto la palabra en algunas campañas evangelísticas, la Biblia utiliza imágenes para hacer entender al hombre, al ser humano, en la condición en la que está y de dónde es que Dios quiere rescatarlo. Nos presenta como esclavos de Satanás, nos presenta como hijos de Satanás, nos presenta como casados con Satanás. De cada uno de esos estados en los cuales el pecado nos colocó a la raza humana, son fuertes, son difíciles de hasta mencionar y decir, pero es la realidad y es de allí de donde Dios quiere rescatarnos. Por eso a los que creen en su nombre, Él les da el derecho de volver a ser y llamarse hijos e hijas de Dios. Amén, amén, así es. Y el Señor entonces ahora nos rescata. El libro de Efesios, el apóstol Pablo hablando en Efesios 2, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, dice él. O sea, nuestra condición era dada al pecado, amábamos las cosas del pecado y vivíamos en ese ambiente pecaminoso hasta que algo debe pasar en nosotros que cambie nuestro estado. Y ese algo que ocurre en nosotros que cambia nuestro estado es precisamente esa adopción que hace el Señor. Es ese creer en Él que nos permite ahora tener vida eterna. Es esa entrega a Jesucristo que cambia nuestra forma de pensar y ahora podemos tener un nuevo nacimiento. Los textos que leímos en el Evangelio de Juan 1, 12 y 13 presenta que aquellos que creen en su nombre tienen ahora la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. O sea, mi nacimiento natural no me hace un hijo de Dios, sino que somos nacidos ahora
a través del Espíritu. Somos alcanzados por Dios por su gracia y somos transformados para salvación y bendición. El párrafo que sigue a la pregunta en cuestión en la lección para hoy, martes 26 de noviembre, el autor escribe: Juan escribió su evangelio para que creyéramos en Jesús y para que creyendo tuviéramos vida eterna en su nombre. En Juan 1, 2 y 13, este proceso se describe en dos pasos. Primero, lo recibimos, es decir, creemos en Él. Y en segundo lugar, Él nos da autoridad o poder para convertirnos en hijos de Dios, lo que en el versículo 13 se describe como el hecho de ser engendrados por Dios. Por lo tanto, hay un aspecto humano y uno divino en la conversión del cristiano. Debemos creer, recibirlo y estar dispuestos a recibir la luz, pero Él es quien regenera el corazón. De hecho, la fe misma es un don de Dios, presenta aquí el autor, que resulta de oír su palabra. Para tener una fe verdadera y permanecer en Cristo, debemos conocerlo tal como está representado en la palabra. El espíritu que opera en la mente humana y la ilumina crea fe en Dios, presenta Elena de White en el Comentario Bíblico Adventista en el tomo 7, en la página 915. Note claramente que es ese espíritu que regenera en nosotros esa convicción de a quién le pertenecemos y nos pone en sintonía estrecha con el Padre. Permite esa unidad con Dios, y todo eso es posible gracias al poder del Espíritu Santo, que incluso trabaja en nuestra propia naturaleza. Es increíble, Pastor Matos, lo que Dios puede hacer contigo y ha hecho conmigo. Que cosas que antes te encantaban, que tú la disfrutabas en el mundo, porque tú disfrutabas de repente tomarte esa cerveza fría o comerte esas carnes inmundas o estar en una fiesta hasta las 3 de la mañana. Cómo esas cosas que te movían y te gustaban tanto, ahora que vienes a Jesús y pasando por un proceso de santificación y de cercanía con Dios, llega un punto dado que esas cosas que te amarraban al pecado, hoy tú la desechas completamente. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que me gustara hacer eso? ¿Cómo es posible que Dios haga un cambio tan grande en nuestra vida simplemente cuando le permitimos hacer esas transformaciones en nuestros corazones? Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué fácil, mira qué sencillo lo pone Dios, que Jesús nos dice que si creemos en Él hay vida. Y el que ya tiene vida, el que cree en Él ya tiene vida y ha pasado de condenación, ha pasado a vida, a salvación. Y eso por eso simplemente es creer. El que creyere y fuere bautizado, como dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El creer va acompañado de un nuevo nacimiento, de un bautismo que nos hace nacer de nuevo y que nos hace realmente volver a ser hijos e hijas de Dios gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Juan 5:38 nos dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Yo quiero enfatizar que aquel que no cree, como lo presenta aquí el Evangelio de Juan, pasa condenación, ya está condenado. Pero el que cree ya tiene vida eterna. Hay solamente dos lugares, no hay neutro. No hay solamente dos posiciones, no hay término neutro. Usted cree o no cree, usted acepta o no acepta. Usted o es salvo o es condenado. No hay término medio. Y yo quiero invitarle a que crea para que sea salvo. Pero si creéis a sus escritos, como creéis a mis palabras, entonces hay vida morando en vosotros, porque de mí escribió Moisés, de mí escribieron los antiguos. Y allí está el mensaje dado acerca del hecho de creer y no creer, del hecho de creer y ser bautizado, de nacer de nuevo, como lo presenta la guía de estudio en este día. Bueno, la palabra de Dios, el estudio de hoy en nuestra lección de escuela sabática, el hecho de creer y el nuevo nacimiento, nos hace una invitación también a leer un texto en Romanos 8:16.
Así que por favor, busque su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 16. Hay una pregunta: ¿qué principio se expresa aquí acerca de la salvación en Jesús? Un principio interesante en Romanos 8, 16, dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué principio se expresa aquí en esta palabra que aparece aquí en Romanos 8? Dice claramente el apóstol Pablo que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando usted cree, hay una conexión, hay una consonancia entre el Espíritu que hay en vosotros y el Espíritu de Dios que nos guía. Y allí hay una relación clara a ser guiados y a ser llamados hijos e hijas de Dios. El contexto de este versículo nos los presenta esa relación de andar en el Espíritu, de que si creíste en Dios debe cada día ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga en la vida del creyente de guiarnos a la verdad y de hacernos permanecer en la verdad y ser guiados por esa verdad. De manera que cuando somos bautizados, cuando creemos y somos bautizados en el nombre del Padre, el Espíritu Santo, entonces, quien hace la obra del nuevo nacimiento al recibir el sacrificio de su Hijo, entonces nos guía a toda verdad. Vemos cómo esa obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como se dio en el bautismo de Jesús, que los tres testificaron, también se da en la vida del creyente cuando éste decide creer y nacer de nuevo por obra y gracia de su Santo Espíritu, por la obra y gracia del sacrificio de Cristo y por la dádiva de Dios y la aceptación de Dios de nosotros a través de Cristo Jesús. Bueno, pastor, aquí hay un pensamiento interesante. El autor escribe: la fe bíblica, basada en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, es el fundamento de nuestra fe. La fe es la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye, según presenta Ellen White en Lugares Celestiales, en la página 106. El enfoque humanista de la fe afirma que debemos encontrar un fundamento para la fe y luego creer. Por el contrario, el enfoque bíblico afirma que la fe es el fundamento, un don de Dios. Empezamos con el fundamento, que es la fe, y a partir de allí crecemos en comprensión y gracia. Qué interesante esto, en la forma que el autor visualiza el concepto de fe, no como un elemento secundario, sino como un elemento primario, que no lo producimos nosotros, sino que viene de Dios, es un regalo del cielo. Y entonces hay una pregunta final de discusión que está tanto acá y también vi que está en el viernes, donde el autor presenta: si alguien te preguntara en qué se basa tu fe, ¿qué responderías? Interesante. ¿Qué responderías si alguien te preguntara en qué está basada tu fe? ¿En qué está el sostén de tu fe? Y esa sería una pregunta que yo no te puedo responder desde aquí. Es algo que tú debes responder, pero quiera el Señor que el fundamento de esa fe esté en Jesucristo, que Él sea quien despierte esa fe en ti como un regalo del Espíritu Santo, que esa fe esté depositada en el Calvario, en el único que puede salvarnos, restaurarnos y cambiar nuestra paternidad de ser hijos de ira a ser hijos de Dios, de hijo de pecado a ser un hijo de Dios, y de esa forma ser transformado y alcanzado por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Es una pregunta, pastor, como la que Jesús le dijo a los discípulos: ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y luego fue la pregunta de ti a manera personal. Sí. ¿Quién dices tú? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes? Así es. Esa respuesta debe ser tuya y debe ser basada en la experiencia que cada día eres llamado a tener con la palabra de Dios, con tu Dios, a través de ese momento de oración, de meditación y del estudio de su santa palabra. Si así lo haces, seguro estoy que tendrás una respuesta basada en esa experiencia que tienes cada día con tu Dios de mañana. Hay una declaración que quiero compartir con ustedes que está en la matutina Maranata, el Señor viene, en la página 44. La vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, a las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos,
pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias, los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva, han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud a la de los mundanos? Interesante. No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo, concluye la cita. Cada uno de nosotros debe someter su carácter, su vida, sus defectos a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Someterla para que seamos realmente transformados a esa nueva regeneración que Dios quiere obrar en nuestras vidas, y al hacerlo de esa manera, entonces nuestra experiencia con Él será de una manera satisfactoria, y aquellos que nos rodean, que nos ven, podrán darse cuenta realmente que hemos sido transformados y querrán también conocer y saber de ese Dios que cambió nuestros hábitos. Si antes, como decía el pastor hace un momentito, usted era iracundo, si usted se tomaba cerveza, si usted jugaba juegos de azar y hacía esas cosas que desagradan a Dios, ahora vive de una manera diferente y ese carácter ha sido transformado. No hay mayor evidencia, no hay mayor poder para testificar, para que otros crean que una vida transformada, regenerada y cambiada por el poder de Dios. Amén, amén. Hay otro pensamiento, pastor, en el deseo de toda la gente, en la página 470, hablando del concepto del reino de Dios, de su establecimiento y del cambio que Dios hace en nosotros. Esta cita es muy interesante, por cierto, en el deseo de todas las gentes, página 470. Elena de White escribió: hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, Tan como los tiempos antiguos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales, impuestas por autoridades humanas. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. Tremendo. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal o imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. Interesante, esto aparece en un periódico de hoy. Uno nota cuántas personas están interesadas en los reinos terrenales. Se han repartido ya. En posiciones terrenales, cómo se levantan movimientos religiosos apoyando X o Y presidente o candidato presidencial con el fin de buscar posiciones políticas, y hacen cuantas cosas pretendiendo que están estableciendo un reino de Dios aquí en la tierra. Y nada tiene que ver eso con lo que la Biblia está empujando. Y tampoco es nuestra intención criticar a aquellos que están en puestos políticos. Entendemos que cada quien tiene su posición. Hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay que orar por nuestras autoridades, que Dios pueda bendecir a todas nuestras autoridades, contentos con las personas que están en puestos de autoridad. Quiera Dios que puedan ser guiados por el Espíritu de Dios, pero nada tiene que ver eso con una teocracia o usted querer imponer leyes para que la gente haga cosas por la fe, porque sería una imposición y no sería menor que lo que se hizo en la Edad Media. Así que mucho cuidado con eso, en querer pretender establecer un reino de Dios basado en leyes humanas, cuando no es lo que la Biblia nos enseña. Así que levantemos ese reino de Cristo, entendamos el cambio que Dios quiere hacer en nosotros, comprendamos el nuevo nacimiento que Dios quiere colocar en nuestras vidas, que podamos llegar a ser nuevas personas en Él, nuevas criaturas en Él, completamente transformados, con una mente renovada, con un enfoque distinto,
porque hemos renacido, o sea, tenemos un nuevo nacimiento en Dios, así como el pastor Matos hablaba de lo que Cristo quiso hacer con Nicodemos en el agua, un nuevo nacimiento, porque si no naces de nuevo no podrás ver el reino de Dios. Lo propio pasa hoy. Si no nacemos de nuevo, si no tenemos un encuentro con Jesús, si no nos llenamos de su vida, de esa vida completa y plena que hay en Cristo, moriremos. Así que es el tiempo de ir a la fuente de la vida. Gloria a Dios. Y es que el resultado de la obra del Espíritu Santo en el interior se revela en la conducta exterior de cada uno de nosotros. Que podamos nosotros con nuestra vida estar escondidos cada día con Cristo en Dios, y que esa transformación que Dios hace en cada uno de nosotros, se vea en un testimonio en favor de su reino y de su pronto regreso. Quiero invitarte para que me acompañes y juntos en este momento tengamos una palabra de oración. Buen Dios y Padre, muchas gracias, porque solamente tú puedes ayudarnos a creer y a hacer nacer de nuevo como nuevas criaturas en Cristo. Danos la oportunidad cada día de ser regenerados por esa obra del Espíritu Santo transformadora, y que podamos tener un carácter idóneo para tu reino, semejante a tu Hijo Jesucristo. Danos un día de victoria y danos, oh Dios, la oportunidad de estar presentes cuando tú vengas en gloria y podamos vivir contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.